Hola, bienvenidos a una nueva edición de El Poder de tus Derechos en materia de consumo, un programa de las asociaciones de consumidores y usuarios Chiloé Activo y Asocochi. Estamos muy contentos de estar nuevamente en su pantalla y como siempre nos gusta destacar que en este espacio la información sobre tus derechos y deberes como consumidor siempre son lo principal. En el primer capítulo de esta segunda temporada conversamos sobre el manejo del agua en nuestro archipiélago. Principalmente hablamos de cómo funciona el agua en el sector rural. Aquí se mencionaron los comités de agua potable rural como una de las principales fuentes de abastecimiento de agua para la gente que vive en el campo. Y para conversar más a fondo de los APR, hoy nos acompaña el jefe regional de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, Juan Ancapán. Hola, Juan. Hola, muy buenos días, gracias por la invitación. Nosotros como Superintendencia de Servicios Sanitarios incorporamos dentro de nuestras funciones esta nueva fiscalización a los servicios de agua potable rural, así que vamos a entregar mucha información respecto a eso. Gracias. Y nuestra panelista permanente, presidenta de Chiloé Activo, Diala Alarcón. Hola, Diala. Hola, bueno, feliz de contar nuevamente con este espacio para informar a todos los consumidores y usuarios. Para comenzar con esta conversación es importante que sepamos cómo define la ley a los comités de agua potable rural. El programa de agua potable rural, APR, es de la Dirección de Obras Hidráulicas perteneciente al Ministerio de Obras Públicas. Tiene por misión la distribución de agua potable a localidades rurales, contribuyendo al desarrollo económico y la integración social del país. Sus objetivos son dotar de agua potable a la población rural según calidad, cantidad y continuidad de acuerdo a la norma chilena 409. Obtener de los habitantes beneficiados una participación responsable y permanente para que sea la propia comunidad organizada quien efectúe la administración del servicio una vez construido. Juan, ya sabemos la definición según la ley de los comités de agua potable rural y nos gustaría saber que si en un país donde el abastecimiento y el servicio del agua potable está concentrado en la propiedad privada, ¿qué importancia se le da a la administración comunitaria para el abastecimiento de agua en los sectores rurales? Bueno, esta ley que fue publicada el 14 de febrero del año 2017, en la ley 20.998, define diferentes tipos de servicios sanitarios en el ámbito rural. De partida los categoriza, ¿no es cierto?, en operadores pequeños, medianos y grandes. Nosotros como Superintendencia de Servicios Sanitarios, tradicionalmente lo que hemos hecho hasta el momento es fiscalizar la prestación de servicios sanitarios en el ámbito urbano a concesionarias de servicios sanitarios. Esta función que asigna esta ley a la Superintendencia de Servicios Sanitarios sin duda es importante porque va a permitir mantener un control, un ordenamiento y también yo diría va a apoyar, va a servir de apoyo a los comités y cooperativas y también ciertas municipalidades que operaban los servicios de agua potable rural, porque ahora la dimensión que adquieren esta prestación de servicios es un servicio regulado, es un servicio que se extiende en un ámbito muy importante para las comunidades locales porque tradicionalmente los APR que han estado a cargo de la Dirección de Obras Hidráulicas dependiente del Ministerio de Obras Públicas solamente concebían la entrega de un servicio comunitario de agua potable, no así el servicio de alcantarillado, que es una extensión de este ciclo del agua que llega para quedarse y en donde sin duda el desafío es lograr cubrir, así como se hace en el sector urbano, cubrir a todos los sistemas de agua potable rural en un espacio de tiempo determinado, con sistemas de alcantarillado, con plantas de tratamiento y para poder disponerlas finalmente en un cuerpo de agua, ¿no es cierto?, cumpliendo las normas ambientales que son muy importantes en nuestro país. Según datos de la Gobernación Provincial, al 2015 existían 65 servicios de APR financiados por el MOP y estos abastecían a 44.640 personas. ¿Existen datos en la actualidad de cuántos APR están funcionando en la provincia? Sí, nosotros mantenemos contacto permanente con la Dirección de Obras Hidráulicas en estos momentos. Nos hemos reunido con ellos y también con la Seremía de Salud para poder ir abordando esta nueva ley cuyo reglamento todavía está en revisión. Eso es lo que hay que decirlo, porque esta ley todavía no podemos fiscalizarla mientras el reglamento no salga publicado. En estos momentos está en revisión por parte de la comunidad, tiene que reingresar a Contraloría y después de publicado en el diario oficial
al mes siguiente entra a ser fiscalizado por la superintendencia. Nuestra base de datos actualizada al mes de julio indica que en la región de los lagos son 186 comités de agua potable rural y cooperativas que operan, y de eso en la isla, en la provincia de Chiloé, son 77. Y 16 son los que están aquí instalados, operando en Ancud. Para que comprendamos más el alcance de esta ley, primero podríamos conocer cómo funcionan en la actualidad los APR. Nosotros en esta etapa preliminar, donde todavía no ingresamos a fiscalizar íntegramente este servicio, estamos en la etapa de diagnóstico. Hicimos un diagnóstico en el verano del año pasado, un diagnóstico que nos permitió saber en qué etapa estaban, cuáles eran los sistemas que estaban operando porque también hay APR que tienen ya alcantarillado, con inversiones del Estado. Tenemos ese diagnóstico, tenemos los APR a los cuales les falta el alcantarillado y plantas de tratamiento, tenemos APR con sus diagnósticos de infraestructura sanitaria, cómo están operando en el día de hoy, las administraciones. Todo eso, ese diagnóstico lo hemos elaborado y lo estamos en permanente actualizando en forma permanente. Pero ¿cómo funcionan en la actualidad? ¿Los administra el comité? ¿Quién los supervisa? ¿Quién pone la parte técnica? Sí, en estos momentos los comités, ¿no es cierto?, están a cargo de un administrador elegido por la comunidad, ¿no es cierto?, porque los comités operan bajo la forma de comités como tal o cooperativa, y a veces en algunas circunstancias son operados directamente por la municipalidad. Entonces hay un administrador nombrado que es elegido, hay una directiva también, y por lo tanto ellos se entienden directamente ahora todavía con la Dirección de Obra Hidráulica, quien servicio que apoya logísticamente y con orientación técnica, por ejemplo, para que operen estos servicios. Hay un plan que todavía está en funcionamiento, que es brindar asesoría a través de un convenio que tiene la Dirección de Obra Hidráulica con la empresa sanitaria SAL, en donde a través de esa forma se logra el objetivo de que los comités tengan funcionamiento permanente y cualquier duda que tengan desde el punto de vista técnico son apoyados por este convenio. Claro, ¿cuál es la función específica de ESAL en los comités en la actualidad? ESAL tiene suscrito este convenio donde en términos específicos ellos se desplazan a terreno, se reúnen con los representantes de los comités y entregan asesoría técnica. Entonces cualquier situación que pudiera tener el servicio en términos operativos, básicamente alguna deficiencia, ellos en el fondo orientan cómo lograr restablecer el servicio, normalizarlo, o señalan qué inversiones se requeriría hacer para poder en el fondo regularizar el servicio. Pero las asesorías se están brindando en estos momentos de esa forma. Posteriormente, con la entrada en vigencia de esta ley, que va a operar con el reglamento, ¿no es cierto?, se crea la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales a cargo del Ministerio de Obras Públicas, que en el fondo su dirección va a ser una contraparte muy importante para las comunidades, porque va a brindar esta misma asesoría que se hacía a través de SAL, la va a brindar ahora un organismo del Estado. Van a definirse los planes de inversión que requieren estos operadores, sobre todo los de mediana categoría y los de alta categoría, porque en la ley está definido de esa forma que esos operadores, los de mediana y grandes categorías, son los que tienen que hacer inversiones, ¿no es cierto?, en redes. Los de menores son aquellos comités que no se les va a exigir, de acuerdo a la ley, ninguna inversión. En esta nueva ley que fue promulgada el 6 de febrero, de la cual tú nos decías que todavía falta el reglamento, ¿cuál va a ser el rol específico de la Superintendencia de Servicios Sanitarios? Bueno, ese es un aspecto muy importante, ya han existido muchas dudas respecto a nuestro rol. Nosotros, la ley nos encomienda la fiscalización de estos servicios sanitarios rurales y la fijación de tarifas. Son dos objetivos específicos. También ahí hay algunas acápites particulares que nos señala la ley de cuál es nuestra función en algunos casos específicos, pero yo diría que los dos grandes objetivos que tiene que conocer la comunidad es que nos encarga la fiscalización, el control operativos de estos sistemas, y además las tarifas, la fijación de tarifas, que es muy importante para lograr, ¿no es cierto?, una subsistencia de estos comités. Si nos puedes explicar nuevamente quiénes pueden ser operadores de este servicio. Se habla harto de operadores, ¿a eso se refiere a los comités? Los comités y cooperativas y también las municipalidades van a tener, con la creación de esta ley, ¿no es cierto?, van a tener que registrarse
Va a haber un registro público de operadores, ¿no es cierto?, que van a obtener una licencia. La licencia mandata para operar un sistema, y hay un plazo, después de publicado el reglamento, hay un plazo de 2 años para poder registrarse. Todos estos comités que están en estos momentos operando van a tener que registrarse en un registro público a cargo de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, y van a tener una licencia, son operadores con licencia. Y esto les da derecho a obtener diversas inversiones del Estado a cargo de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, ¿no es cierto? Van a tener asesoría permanente. Entonces, y nosotros como superintendencia vamos a entendernos también con esta contraparte que va a estar a cargo del Estado también. O sea, ese es un ámbito que no existe en el sector sanitario concesionado ahora. Claro. Porque en el ámbito de concesiones sanitarias nosotros nos entendemos directamente con la empresa fiscalizada. En cambio acá va a haber una contraparte de ayuda muy importante que está a disposición del Estado para los comités. ¿La empresa privada, la sanitaria, no tiene participación en esta nueva ley? No hay ningún rol asignado a las empresas sanitarias. Al contrario, ¿no es cierto?, desaparecen las empresas sanitarias y aparece esta subdirección con gran apoyo logístico y de planificación y de orientación hacia los comités de agua potable rural. Bueno, para Diana, mira, más que nada quería como consultar un poco respecto de, porque esto todavía va a tardar un año más en entrar en vigencia probablemente, es decir, que va a seguirse operando bajo la figura donde la sanitaria sale, en este caso hace la supervisión técnica. ¿Cuáles serían los montos involucrados? Porque esto es a nivel país, que son las sanitarias las que prestan la asesoría técnica a las APR. ¿Cuáles serían esos montos involucrados y cuál sería específicamente la labor? ¿Sabes por qué te pregunto? Porque en la práctica, en este minuto, sabemos que hay comités de agua potable que funcionan muy bien, pero hay otros que no están funcionando tan bien, y que en este minuto, cuando tienen un problema de que un motor no funciona, no tienen recursos para comprarlo, siendo que eso debería ser parte, digamos, de los recursos que ellos tengan para mantener la administración de la APR. No podría ser que ellos recurran a un municipio, supongamos, para comprar un motor que es parte, digamos, del trabajo o de lo que tiene que entregar el APR en este caso. Por eso quiero ver cuál es la función específica que cumple ESAL en este caso. ¿Cuántas visitas hace? ¿Qué significa este apoyo técnico? Bueno, para nosotros puedo señalar que este es un mundo nuevo que se incorpora dentro de nuestras funciones asignadas en la ley. Hasta esta fecha, todo el control y supervigilancia de las asesorías que está brindando la empresa sanitaria, porque esto a nivel país también, no solamente aquí en la región de Los Lagos, sino que a nivel país se han hecho convenios con las empresas sanitarias que son las que asesoran a los comités. Toda la información específica de la cantidad de asesorías que se hacen por periodos, ya sea semestrales o anuales, y los montos involucrados están en un convenio que mantiene vigente, ¿no es cierto?, la Dirección de Obra Hidráulica. Nosotros hasta el momento, como la ley parte de otro concepto, con esta subdirección nosotros desconocemos hasta el momento esa línea específica de operativa, porque está a cargo de un servicio, ¿no es cierto?, que no está nombrado acá con su función dentro de esta nueva ley. Por lo tanto, se está rigiendo nomás con el marco regulatorio actual, en donde ellos tienen un convenio, y ese convenio lo fiscaliza y lo supervigila la Dirección de Obra Hidráulica. Así que desconozco un poco las cantidades y las montos que usted me señala ahora. Ya. Es decir, bueno, en la práctica después esta misma función la va a ejercer esta subdirección que se va a crear para estos efectos. El catastro ya lo tiene la subdirección. Lo valioso de estos convenios es que hay un registro permanente de todo la forma en que operan estos comités, sus déficits, sus debilidades, su fortaleza. Todo es conocido, porque este es un producto que, si bien es cierto, está en la asesoría, las brinda ESAL, pero ESAL tiene que entregar
periódicamente informes a la Dirección de Obras Hidráulicas, y esos informes forman la base para el comienzo de esta nueva ley. O sea, con eso se parte, esa es la línea base para efectos del diagnóstico un poco que uno puede tener por cada uno de los comités. Por lo tanto, yo diría que lo importante acá es tener claro que se parte con mucha información valiosa ya, que está a cargo de la Dirección de Obras Hidráulicas y que va a ser después transferido a esta subdirección. Bueno, para seguir aprovechando este espacio de información y todo lo que nos puede brindar Juan, quisimos preguntarle a los presidentes de los comités de agua potable rural cuáles son sus dudas en cuanto a este nuevo marco regulatorio que va a comenzar. ¿En cuánto tiempo sería? Nosotros ¿aplicarse? Estamos esperando la publicación del reglamento. Todavía no ingresa a Contraloría porque está en una nueva revisión de parte de los comités y la ciudadanía, en definitiva. Yo creo que es esperable que el primer semestre del año 2019 ya esté publicado ese reglamento. Bueno, vamos a ver las preguntas que quisieron hacerle a Juan los presidentes de los comités de agua potable. Mire, la principal interrogante que tenemos nosotros como comité de agua potable es si esta nueva regulación de la superintendencia ¿cómo va a ser? ¿Va a cambiar la figura legal de los comités, primero que todo? Segundo, en el tema de la administración de los comités también va a modificarse. Y la operación misma, o sea, me interesa saber puntualmente eso, si va a haber un cambio sustancial en la forma en que se toman las decisiones, se administra y se operan en los comités de agua potable hoy en día. ¿Qué pasará con los bienes inmuebles que adquirió el comité y que no son propiedad, que no son inversiones del gobierno? Si el comité de agua no queda como operador en este caso. Y respecto a las inquietudes de las comunidades, yo puedo señalar que muchas de las respuestas la va a tener la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, por cuanto la forma en que se tienen que estructurar va a estar establecida en el reglamento, y el reglamento especifica cómo se tienen que constituir estas licencias que implican, ¿no es cierto?, que se otorgan en forma indefinida, pero cada 5 años se tienen que actualizar. Ya, por lo tanto, hay una serie de responsabilidades que yo diría que ya la tienen los comités en este momento. Es decir, lo que sucede ahora con esta nueva ley y reglamento es que se ordena toda esa materia, se estructura en base ahora a diagnósticos que ya se tenían y se ordenan en base a protocolos que va a exigir la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales. Por lo tanto, este ordenamiento implica, yo diría, para los administradores actuales, los APR, un gran apoyo, porque van a tener una asesoría permanente y una retroalimentación de la subdirección, y parte de esa información nosotros que ya está en los comités, que ahora lo único que va a suceder es que se va a ordenar y va a llevar un control la subdirección. Parte de esa información nosotros las vamos a tomar para elaborar caso a caso, comité a comité, las tarifas que se tienen que cobrar, ya sea de acuerdo a las categorías, porque las tarifas se fijan en base a, ¿no es cierto?, a la cantidad de usuarios, a la infraestructura con que se va a operar, y lo más importante para las comunidades que hay que tener en cuenta acá en base a las tarifas es que hay una diferencia sustancial respecto al área concesionada en las zonas urbanas, porque acá en la zona urbana se opera con una tarifa que fija la misma superintendencia, pero también con una utilidad para la empresa sanitaria. Acá este reglamento y la ley, en el fondo, le fija una tarifa solamente de autos de financiamiento, no hay fines de lucro en esta nueva ley. Por lo tanto, los comités en el fondo no tienen que sentirse seguros de que la forma operatoria es un ordenamiento solamente y una consolidación de lo que ellos ya hacen en estos momentos, porque en el fondo va a haber un reconocimiento de una entidad y un apoyo logístico a toda esa labor que no me cabe duda que es bastante esforzada en las comunidades para lograr tener este servicio en forma continua y permanente. Claro, pero yo entendí también que dentro de las inquietudes del dirigente estaba el conocer si van a tener que cumplir nuevos requisitos o tener nuevos deberes a los que ya tienen actualmente. Sí, estos requisitos implican, ¿no es cierto?, lo primero es registrarse. Hay un plazo de 2 años para registrarse y esos requisitos están establecidos, ¿no es cierto?, dentro de los cuales en el fondo se puede mencionar que van a tener que entregar su estado financiero, ¿ya?, la constitución misma del comité. Los comités, ¿no es cierto?, implica que
los antecedentes, los cálculos tarifarios son importantes para la superintendencia, los ingresos, los gastos operativos, los gastos de mantención, los gastos de reposición, todo eso si es que no existen los comités, van a tener que entregarse a la subdirección para este control. O sea, son requisitos básicos para poder optar a obtener la licencia. Ahora, es cierto que el primer tramo implica reunir una serie de antecedentes, consolidarlo, para poder registrarse en este sistema que va a llevar en forma pública la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales. Yo entiendo que ahí va a haber una dificultad a lo mejor al inicio, pero también hay un periodo puesto en marcha de esta nueva ley, por lo tanto, yo diría, después de eso, una vez obtenida la licencia, ya va a empezar en forma continua a actualizarse cada 5 años solamente. El primer paso es registrarse. Y una vez hecho este registro, obtenida la licencia y funcionando un comité, ¿qué deberes va a tener para con la gente del programa de APR? Tradicionalmente lo que ha sucedido ahora, nosotros hemos en ciertos periodos recibido algunas quejas o reclamos de parte de usuarios que reciben un servicio de agua potable rural donde se señala que no están claros los cobros, no está claro las directrices que se siguen, no está claro cuando se otorga la factibilidad, ¿cierto? Ni tampoco cómo se fijan los montos de cobro de cada metro cúbico. Todo eso ahora entra a ser parte de nuestra función específica. Nosotros vamos a regular que haya un cobro justo, equitativo, que las reglas del juego se conozcan. Eso es lo que se hace en el sector sanitario urbano, ¿no es cierto? En donde cada usuario sabe sus deberes y derechos. Aquí también en el fondo van a haber deberes y derechos de las cooperativas y comunidades que administran el APR y deberes para cumplir por parte de los consumidores. Por lo tanto, eso es muy importante porque permite mantener un servicio confiable en el tiempo. La gente cuando tiene las reglas claras, paga su servicio, ¿no es cierto? Porque está entendiendo que ese servicio tiene que continuar en forma permanente y tiene que ser autosustentable en el tiempo. Por lo tanto, yo diría que la relación cliente-empresa que nosotros siempre damos a conocer en el sector concesionado en el área urbana, aquí también se traslada. O sea, va a haber una relación conocida con una cantidad de cobro regulada en una ley, por lo tanto todo el mundo va a tener que respetar eso y nosotros lo vamos a fiscalizar. La primera función de la superintendencia es fiscalizar que los cobros en base al servicio prestado sea el que está establecido en el decreto tarifario que va a ser aplicable a cada uno de los comités. La fijación de tarifa es caso a caso. Bueno, el dirigente Jorge González, él es del Comité de Agua Potable Rural de Lajas Blancas y tiene otra pregunta también para Juan. La segunda interrogante es, con esta entrada en vigencia de esta nueva ley, ¿los comités de agua van a tener las mismas obligaciones que las empresas de agua potable? Por ejemplo, lo que más nos intriga es cómo se va a abordar el tema del tratamiento del agua servida. Bueno, voy a empezar por responder la segunda interrogante del tratamiento del agua servida, que es un ámbito de acción esperado en las comunidades. Nuestra función va a ser recopilar en primera instancia los antecedentes de la cantidad de arranque, la cantidad de uniones domiciliares que se requieren para poder tener un servicio de recolección de agua servida en primer lugar y después eso se transforma en una cantidad de litros por segundo a transformar en unas plantas de tratamiento. El tratamiento del agua servida se va a llevar un registro de aquellos servicios que estén en riesgo. Primero, los que estén funcionando de forma normal, los que requieren hacer un tratamiento más inmediato, porque el cuerpo donde está llegando el agua servida a lo mejor está con algún grado de vulnerabilidad. Por lo tanto, se va a definir en un catastro cuáles son las comunidades, qué es lo que están haciendo en términos de el tratamiento de su agua servida. Algunas ya la tienen, los que no la tienen, se va a ver dónde se puede disponer. Todo el tema del tratamiento es un servicio tarificado, ¿no es cierto? Van a haber inversiones que se tienen que entregar a través del Estado y nosotros vamos a fijar dentro de nuestros protocolos de fiscalización, vamos a fijar y exigir cronogramas de cumplimiento a las comunidades de inversiones que se tienen que hacer mínimas para poder sanear. Sanear en primer lugar aquellas situaciones en donde el agua servida no tenga ningún control y se esté disponiendo sin cumplir ninguna norma. Entonces, eso por un lado, y lo otro es que
igual como operamos en el servicio urbano, se exigen vía instrucciones, se van a exigir que se entregue por parte del comité un programa de trabajo para poder sanear esos sistemas, o sea, un programa de trabajo. Ahora, dentro de la exigencia, el comité va a poder obtener asesoría directa de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales. Son ellos los que le van a brindar un poco y le van a dar el visto bueno a ese plan de acción exigido por la superintendencia. Así que va a haber ahí un apoyo bastante importante. Y respecto a la forma en que nosotros fiscalizamos, las diferencias que fiscalizamos ahora el ámbito urbano versus el ámbito rural, yo puedo señalar que en el fondo esta categoría ya está establecida acá. Si uno hace un ámbito comparativo entre las multas que aplica la superintendencia, o sea, el ámbito de acción ahí entre la ley 20.998 y la ley 18.902, está establecido ahí los rangos de multas de las concesionarias y los rangos de multas comparativos que tiene la ley en términos máximos. Por ejemplo, lo primero que tiene que hacer un fiscalizado, ya sea en el ámbito rural o en el ámbito concesionado, es acatar las instrucciones que le da la superintendencia. O sea, responder a estas instrucciones que emanan de un proceso de fiscalización que se hace en terreno. Y, por ejemplo, esta ley califica de 1 a 20 unidades tributarias, ¿no es cierto?, cuando no se acatan las obligaciones en términos de respuesta administrativa que tiene que entregar el fiscalizado. De 1 a 20 está establecido en la Ley General de Servicios Sanitarios Rurales, UTA, pero estas multas van de 1 a 100 UTA cuando son en el sector concesionado, por lo tanto hay un rango que es comparativamente muy menor. Después va de 5 a 50 UTA cuando hay deficiencia en la calidad de continuidad o prestación del servicio mismo, de 5 a 50 UTA. En cambio, en el ámbito urbano es de 1 a 50. Después de 5 a 50 UTA y de 51 a 500. O sea, estamos hablando de acá que los montos y los rangos de aplicación de sanciones son comparativamente muy elevados en el sector concesionado respecto a lo que va a hacer en el sector rural, porque lo que se pretende acá es que nuestra fiscalización evite la aplicación de sanciones, sino que se resguarde el servicio, ¿no es cierto?, con estos cronogramas exigidos por parte de la superintendencia, básicamente. Esa pretensión me imagino que va ligada también a la capacitación que se les va a hacer a los operadores. Por supuesto, ¿no es cierto? Tanto por parte de la misma subdirección como por parte de la superintendencia, nosotros permanentemente dentro de nuestra retroalimentación como fiscalizador, estamos reuniéndonos permanentemente con el fiscalizado para poder entregarle, porque una fiscalización de terreno se deja un acta de fiscalización, pero después subsisten muchas dudas. Y nosotros ese ámbito de acción de reunirnos con el fiscalizado siempre está y forma parte de nuestro accionar también, de poder explicar en qué consiste nuestra exigencia. Eso es importante que lo entiendan las comunidades. Y por lo tanto ese espacio de comunicación y de retroalimentación va a estar sin perjuicio de que también esta contraparte, que es la subdirección, también ellos van a tener dos vías de orientación en definitiva los servicios sanitarios rurales, ¿no es cierto? Una vía directa de asesoría. ¿Es a cargo de quién? ¿La vía directa de asesoría? Con la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales. Y otra vía es cuando ya se hizo la fiscalización y ellos requieren saber en estricto rigor a qué apegarse, pueden reunir con nosotros. Y el plazo para que eso se concrete, digamos, porque hay 2 años para el registro, ¿cuál es el plazo para que los APR al final terminen ya con instalación de tratamiento de agua servida? Nuestro plan de acción, un periodo de marcha blanca de 3 años para poder tener un diagnóstico concreto de cómo están operando los servicios sanitarios rurales. Y puedo señalar que los requisitos para optar a la licencia hay un plazo de 2 años y los requisitos son para acreditar operadores de licencia son acreditar la calidad del agua que se está entregando, la cantidad en términos de litros por segundo, la continuidad del servicio, ¿no es cierto? O sea, la rotura o algún problema deficitario que se tenga en términos de cortes de agua potable, la existencia de un fondo de reserva para garantizar, ¿no es cierto?, el servicio, la existencia de un plan de inversiones aprobado por la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, cuando corresponde, ¿no es cierto? Eso corresponde solamente cuando son operadores de mediana categoría y grandes categorías. Los pequeños están exentos de esa exigencia. La existencia de algún título de uso o de dominio del derecho de agua potable, ¿no es cierto?
de aprovechamientos de agua, la aprobación de los estados financieros por parte de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, la gestión administrativa informada favorablemente por dicha subdirección y el cálculo tarifario aprobado junto con su nivel tarifario. Esas son las exigencias para optar a la licencia que va a entregar el Estado a través de la subdirección, y ellos también tienen un periodo de marcha blanca, ¿no es cierto? Yo diría que los horizontes de tiempo son desde después de publicado el reglamento de 3 años más o menos. Es esperable que los comités regularicen toda su situación administrativa con estas entidades. Bueno, tenemos más preguntas de dirigentes de APR. Sonia Angulo de Pupelde también tiene unas consultas que hacerles a Juan. Si el comité no tiene resuelto el tema de los derechos de propiedad, ¿puede ser operador del comité? ¿Puede quedar como operador del comité? Los comités que tienen pocos arranques, ¿se podrán solventar en cuanto a el saneamiento de las aguas, los químicos, las partes administrativas, los sueldos y todos esos gastos que se vienen ahora con la nueva ley? Bueno, hay aspectos importantes, ¿no es cierto?, que nosotros todavía en esta etapa de marcha blanca, en donde no está el reglamento vigente, algunas interrogantes que están establecidas ahí van a ser explicitadas en el reglamento que está en revisión. Por lo tanto, como superintendencia, yo solamente puedo citar nuestras funciones que ya están claras en la ley. Hay bastantes interrogantes que debieran ser parte de la competencia de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, así que un poco en ese sentido yo creo que esa entidad es la que debería responder a través de la Dirección de Obra Hidráulica en este momento qué va a pasar con aquellos comités. Ahí hay una pregunta importante que yo entendí que aquellos comités que no obtengan la licencia, ¿cierto? Bueno, ahí hay un riesgo que establece en la ley que aquellos comités que queden al margen de esto, su territorio puede ser ingresado a través, o sea, puede haber un nuevo operador en ese mismo territorio, o sea, la subdirección puede llamar a operar ese territorio. Por lo tanto, la invitación es a que este registro de ese comité se obtenga esa licencia, por lo tanto, para poder seguir operando, ¿no? Eso es lo que podría señalar en términos concretos por el momento. Es decir, en este caso serían los operadores que estarían inscritos en este registro, los que en un momento determinado, cuando una APR no obtenga la licencia por X motivo, la subdirección podría decir entonces puede operar este otro operador que está inscrito, ¿así? Exactamente, el territorio que opera el comité o cooperativa en su momento de no obtener esta licencia, ¿no es cierto?, se arriesga a perderlo a través de una licitación que puede llamar a la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales. Por eso es que en el fondo aquí la invitación es a inscribirse y registrarse, porque si no ese territorio puede pasar a manos de administración de otro comité, que sí tiene licencia para operar. ¿Y cómo pueden realizar? ¿En este momento ya pueden registrarse? No, todavía hasta no. que salga el reglamento, ese es el momento en que se da un plazo de 2 años para que se reúnan los requisitos establecidos por esa subdirección y se ingresen las carpetas correspondientes para poder ser sometida a revisión por parte de esta subdirección y poder registrarse en este registro público. Bueno, esta ley toma en cuenta la inquietud manifestada en la pregunta, ¿no es cierto?, porque define categorías de servicios, ¿no es cierto? De partida hay una categoría de servicio primario y secundario. La del primario es un servicio que se entiende exclusivamente para uso doméstico, ¿no es cierto? Define dotaciones mínimas para poder entregar volúmenes específicos a la población y asegura el servicio doméstico para consumo humano. En cambio, el servicio secundario es un servicio ya más consolidado donde corresponde al administrador hacer inversiones para poder mejorar en forma paulatina el servicio. Establece medidas concretas, por ejemplo, para asegurar el consumo doméstico primario, y las tarifas consideran esta
particularidades en que se sitúa cada servicio. Por ejemplo, si un sistema opera con pocos arranques, es un servicio operativo clasificado como de rango menor, va a recibir subsidio del Estado para poder hacer esas inversiones, y las tarifas van a ser calculadas específicamente para poder definir quedan definidos como servicio primario, en definitiva. Y el servicio primario tiene costos menores, ¿no es cierto? Costos específicos para poder brindar esos servicios a esa cantidad de arranques, y soluciones particulares, ¿no es cierto?, de saneamiento para su agua servida. O sea, no es esperable que se construya una planta de tratamiento de grande envergadura. Van a optarse por soluciones con tecnología adecuada a esa cantidad de arranques, ¿no es cierto?, tecnologías que en estos momentos existen en el país, de bajo costo, que impliquen en el fondo que el servicio se pueda mantener en el tiempo, pero entendiendo de que cuando se calculen las tarifas van a haber seguramente déficits que cubrir. Esos déficits van a ser cubiertos, ¿no es cierto?, por parte del Estado en estos momentos. Uno de los objetivos de esta nueva ley también habla de incorporar el sector rural disperso, con prioridad en las áreas declaradas de escasez hídrica. ¿A qué se refiere eso? ¿Cómo se va a implementar en lo concreto? La idea es que todos estos sistemas queden con servicios regulados, ¿no es cierto? Nosotros entendemos que nuestra primera labor es trabajar con las comunidades. Eso se va a hacer en terreno, ¿no es cierto?, para poder en ese momento, cuando uno haga los diagnósticos, para poder priorizar cómo pueden operar esos sistemas, cuáles van a ser las exigencias que va a hacer la superintendencia para poder entregar. Lo primero que hay que señalar que la primera prioridad va a ser, ¿no es cierto?, entregar un servicio de agua potable que cumpla una norma chilena de calidad de agua potable. Esa es nuestra primera prioridad. Y después se va a definir caso a caso en estos servicios dispersos cuál es la mejor solución, pero individual, que puede otorgarse, por ejemplo, para el saneamiento de agua servida, que es el tema muy importante para efectos de poder asegurar la compatibilidad con el medio ambiente. Entonces, lo que no sucede ahora es que por rentabilidad social no clasifican para poder ejecutarse proyectos específicos para ello. Sí, acá está considerado que van a hacerse los diagnósticos caso a caso para poder obtener la mejor solución técnica de saneamiento de su agua servida, que no necesariamente pasa por construir una planta como lo hay en las grandes ciudades, sino que a veces hay tecnología de fosa séptica u otras tecnologías de tratamiento secundario de bajo costo que pueden ser aplicados a estas comunidades. Pero yo diría que básicamente todo eso va a ser en terreno. Cuando se comienza a fiscalizar, va a ser analizado por la superintendencia en conjunto con la subdirección para ver cuál es la posibilidad de aplicar alguna medida específica para estas comunidades que están dispersas en el radio rural. Claro, y con una problemática que está siendo cada vez más común en la provincia y en la región de los lagos también, que es la escasez hídrica. ¿Existe algún tipo de programa como para el manejo de los ecosistemas o de las fuentes de agua? Nosotros mantenemos, ¿no es cierto?, un catastro en el ámbito urbano de aquellos servicios que pudieran estar, ¿no es cierto?, con algunos problemas, sobre todo en la época estival. Esta misma exigencia de diagnóstico lo vamos a hacer aplicable al sector rural. También vamos a mantener un catastro de aquellas fuentes que se deprimen, ¿no es cierto?, en forma constante, sobre todo durante la época de verano. Va a ser considerado en nuestro proceso de fiscalización esos sistemas en riesgo. Tenemos categoría ahora y por supuesto vamos a requerir ahí algún sistema de apoyo, igual como se hace ahora, en que todavía no está vigente la ley, para poder hacer que ellos también, esos sistemas, mantengan la continuidad de servicio, ¿no es cierto? No nos cabe duda que eso es una preocupación de la comunidad. Nosotros nos vamos a hacer partícipes de poder trabajar junto con la subdirección para poder, yo diría, establecer ahí cuál es el mejor mecanismo para brindar esos servicios y asegurarlos en todo momento, porque la idea es que estos servicios permanezcan en el tiempo, pero es una materia que se va a ver, ¿no es cierto?, en su oportunidad, en conjunto incluso también con la Seremi de Salud, para ver cómo se va a trabajar con esas comunidades, pero ellas van a estar amparadas un poco acá de acuerdo a esta ley para poder brindar estos mismos servicios, que es para aquellos sistemas
en forma comparativa con el ámbito urbano. Y en lo concreto al rol específico de la CIS, que va a ser fiscalizar, ¿cómo se va a hacer la fiscalización? ¿Se cuenta con el personal y con los recursos suficientes para poder cumplir esta nueva normativa? En la actualidad nosotros tenemos una dotación de funcionarios, la superintendencia está emplazada en cada una de las regiones. La ley dice que las oficinas regionales van a tener que efectuar esta labor de fiscalización en forma permanente, y nosotros dentro de nuestro planteamiento hemos hecho una petición, ¿no es cierto?, para que en el momento cuando termine esta marcha blanca, después de los 3 años, estén asegurados los recursos tanto de infraestructura como de aumento de dotación, porque claramente con la dotación actual nosotros estamos, ¿no es cierto?, limitados. Pero se han hecho las peticiones en el presupuesto, ¿no es cierto?, de cada año. Se propone cuál es nuestra forma de crecimiento que debemos tener para abordar de buena forma esta fiscalización y orientación que tenemos que hacer a las comunidades. Nosotros ya se hizo ese planteamiento y se va a permanecer en el tiempo, ¿no es cierto? Por ahora ya está pedido para el próximo año al Ministerio de Hacienda por parte de nuestros superiores lo que necesitamos para el próximo año, y así va a ir creciendo año a año. Pero eso hasta el momento es como propuesta. Ya tenemos nosotros los diagnósticos de cuánto personal necesitamos para poder cubrir esta función de buena forma y cuál es el aumento de infraestructura. En este caso, en el fondo, otro vehículo necesitaremos al menos una persona más para el próximo año. Pero eso en el fondo está establecido y lo hemos pedido en su momento. Porque en la actualidad la CIS funciona con una oficina en Ancud, con un funcionario para toda la provincia. Claro, en la actualidad, ¿no es cierto?, la región de los lagos tiene una oficina regional en la capital regional, en Puerto Montt. Nosotros en Puerto Montt somos 4 funcionarios fiscalizadores, y aquí en la ciudad de Ancud tenemos la oficina que lleva muchos años operando a cargo del señor Ricardo Zavala, quien se desplaza territorialmente por toda la isla. Sin perjuicio de ello, nosotros lo apoyamos logísticamente y en la medida que se requiera nos desplazamos a terreno también. Pero obviamente eso no nos alcanza para efectos de hacer cumplir estas nuevas funciones que están establecidas en la ley. Por lo tanto, por eso requerimos, es necesario hacer un aumento presupuestario para poder tener mayor dotación y mayor infraestructura. ¿Diela? Mira, más que nada esa es nuestra preocupación, digamos, y esperamos que realmente haya un mayor presupuesto, haya más fiscalizadores, porque nosotros vemos que no daría abasto la función que está cumpliendo ahora Ricardo Zavala, porque cubre toda la provincia. Entonces, y no queremos que eso signifique que vaya en desmedro de la calidad del agua que nosotros estamos recibiendo en la zona urbana, y que también se cumplan las expectativas en las zonas rurales. Igual hay preocupación respecto de cuál es el trabajo en conjunto que se va a hacer para no solamente fiscalizar, sino para ver en este catastro de las soluciones individuales y de la depresión de alguna fuente, con qué otro ministerio, organismo se va a trabajar en la identificación de estas fuentes y cómo se mejora la cantidad de agua que existe en esa fuente, porque nosotros vemos que la empresa privada, en este caso, hemos tenido hace tiempo conversaciones con ellos respecto de cómo ellos ven que el agua que llegue al tranque o de donde se está entregando agua a la población urbana de Ancud, se mejore, digamos, la cantidad con algunas inversiones que significa mejorar la cantidad y calidad, y hay como al menos poco interés había. Ese trabajo igual se debería hacer a nivel de las zonas rurales, es decir, no solamente la fiscalización, sino el trabajo previo, porque aquí llueve, tenemos una gran cantidad de agua caída, más de 2.000 milímetros de agua al año. Entonces el déficit estival se produce porque deja de llover en esos meses, pero en la práctica se va a hacer un trabajo en conjunto para lograr que esa agua permanezca en el territorio. Una visión más a largo plazo. Sí, más a largo plazo y más ecosistémica, más integral, digamos. Tiene eso dentro de las misiones o dentro de las visiones que de alguna manera se plantea
la superintendencia o con qué otro organismo lo pudiera trabajar. Claro, yo puedo señalar que hay diversas formas de poder mantener un control dentro de una función asignada en las leyes, ¿no es cierto? En el ámbito rural nosotros lo que pretendemos hacer estos primeros años es reunirnos con las comunidades, ¿no es cierto? Y entregarles también bajo algún mecanismo, un documento escrito, algún instructivo, para que ellas en una primera etapa entreguen los diagnósticos, ¿no es cierto? No necesariamente uno tiene que ir caso a caso a terreno, sino que colectivamente uno le puede pedir, según distribución, a cada uno de los comités que hagan entrega de una serie de informaciones, porque esa es una forma de fiscalizar también, ¿no es cierto? Uno pide por oficio, por instrucción, una serie de antecedentes, los revisa en su oficina, en gabinete, y una vez definido eso, uno puede, revisado, hecho el diagnóstico, puede ver cuáles son los servicios más críticos, porque no nos cabe duda que hay servicios que operan normalmente, no tienen ningún inconveniente. Entonces va a haber, como siempre, una priorización en la fiscalización. Así se hace en el ámbito urbano y también se va a seguir haciendo en el ámbito rural. O sea, y eso implica que, por lo tanto, focalizadamente van a haber calendarios de desplazamiento a terreno en aquellos servicios que pudieran estar con algún grado de vulnerabilidad, podríamos decir, y que requieran ser visitados. O sea, así, un ámbito de fiscalización se hace de esa forma. O sea, se hace un chequeo, un diagnóstico global de la cantidad de APR existente, y después uno se va viendo, ¿no es cierto?, por grupos de APR, cuáles son aquellos que necesitan inmediatamente alguna actividad de terreno, ya sea para orientar a las comunidades que operan este sistema, o bien para hacer exigencias que están establecidas legalmente, ¿no? Así lo vamos a hacer. No es esperable que nos desplacemos a los 186 APR que hay en estos momentos, sino que lo que se hace focalizadamente se hacen inspecciones en terreno previo entrega de estos comités de información valiosa que se les va a pedir por instrucciones. También no nos cabe duda que va a ser importante las reuniones que podemos tener macrozonales con ellos para que nos conozcan y sepan cuáles son las exigencias, y es una forma de entregar también nuestro producto de fiscalización, para que ellos sepan en un ampliado cómo fiscaliza la superintendencia y cuáles son los documentos que tiene que tener en terreno para revisión cuando uno se desplaza, ¿no? Porque estas fiscalizaciones son sin previo aviso, por lo tanto ellos lo importante es que sepan las reglas del juego en forma anticipada, sepan cuál es la documentación que tienen que tener en terreno cuando uno revisa, para que sea súper rápido todo. Entonces yo creo que lo importante acá es que ellos nos conozcan y sepan cuál es nuestro ámbito de acción específico cuando vamos a terreno, sobre todo, y para cuál es el objetivo que se requiere, ¿no es cierto?, mantener documentación que pruebe y que demuestre que el servicio está funcionando de forma irregular. En el ámbito urbano nosotros tenemos dos tipos de fiscalizaciones: las programadas, que se calendarizan durante un año, y las que son reactivas porque provienen de denuncias, reclamos, algunas inquietudes de la comunidad también las hacemos. Entonces, pero pretendemos que una fiscalización efectiva tendría que ser siempre en términos preventivos, o sea, ir adelantándose a alguna contingencia. Nosotros en el ámbito urbano, por ejemplo, si lo comparamos con el ámbito rural, ¿cómo va a ser? En el ámbito urbano, en el mes de abril de cada año, se le pide a cada empresa sanitaria que revise su diagnóstico esperando el próximo verano cuál es la demanda que se espera. Entonces, en el fondo, ya en el mes de abril de cada año se le pide revisar todos sus sistemas productivos de agua potable para ver si hay alguno que pudiera estar enfrentando algún problema en el próximo verano, para que en el fondo todas las inversiones que se tengan que hacer se hagan a más tardar en el mes de noviembre de cada año y se pase un buen verano, ¿no es cierto?, sin ningún problema. Eso también va a ser todo lo que las cosas positivas, los programas preventivos que tiene la superintendencia, por supuesto que van a ser también trasladados al ámbito rural. Todo como buscando un poco que los servicios no tengan ningún problema y se sepa en forma anticipada si hay algún problema, cuáles son las inversiones requeridas para poder obtener ayuda del Estado, sobre todo acá en este caso, aquellos servicios que lo requieran. Y en el caso de los usuarios, ellos van a poder acudir a la SIS en caso de alguna anomalía en su sistema, van a tener los mismos derechos que tiene un usuario del sector urbano de SAL. Por supuesto, ese es un aspecto muy importante. Aquí nosotros tenemos un sistema que se llama Sistema de Atención de Clientes, un SAC. Nosotros, dentro de nuestro planteamiento en este periodo de Marcha Blanca, vamos a tener que adecuar un sistema específico para el ámbito rural, tener una base de datos
y una plataforma disponible para el público para que ellos ingresen los requerimientos. Pretendemos que dar las facilidades, como siempre, no es necesario que se desplacen a la oficina presencialmente, sino que también vamos a poner nuestras plataformas a disposición del público para poder para que el público ingrese su solicitud de información, consulta y si son reclamos o denuncias también. Entonces, la ganancia acá está en que se genera mucha transparencia cuando uno solamente, por ejemplo, cuando efectúa una consulta ya está obteniendo valiosa información, porque no todo es reclamo, muchas veces son desconocimiento de algún aspecto del servicio que me está brindando, en este caso particular el APR. Aquí pueden hacer las consultas primero para ver si el APR está cumpliendo y después eso se puede transformar en reclamo. Lo importante acá es que un reclamo es un derecho tanto en el ámbito urbano que se tiene ahora como en el ámbito rural. Después es un derecho que tiene el público, la comunidad, de poder saber si su sistema está respetando las reglas del juego. Y esto le ayuda a ambas partes también, porque en definitiva cuando un ciudadano reclama, es una oportunidad que le está dando a la empresa regulada o al servicio fiscalizado de enmendar algún error o alguna desviación que esté enfrentando el servicio, ¿no es cierto? Es una posibilidad cierta que le trasladamos siempre nosotros. Ese es un poco el mensaje que entregamos al fiscalizado, de que cuando un usuario reclama, un ciudadano reclama, le está permitiendo a lo mejor conocer a ese sistema alguna deficiencia que no es capturada en términos normales en el servicio prestado, sino que como uno recibe el servicio en forma individual, ¿no es cierto? Es uno el mejor fiscalizador, el propio ciudadano, por lo tanto va a ser una oportunidad de mejora, así lo vemos nosotros para la cooperativa o comité que está brindando el servicio. En este caso, entonces, el usuario tiene que tener su servicio de agua potable rural garantizado por el comité. Exacto. Por cierto, en el estudio tarifario, donde se fijen los niveles de precios a cobrar por cada metro cúbico, también va a estar el estándar, porque en el ámbito urbano hay un estándar que se puede exigir a la empresa sanitaria. No es, el estándar tiene ciertas consideraciones excepcionales, que pueden haber roturas, que pueden haber cortes, no es al 100% todo, ¿no es cierto? Sería un servicio... no existe en ninguna parte, ¿no es cierto?, del mundo un servicio que tenga que garantizar a todo evento. Hay consideraciones especiales de fuerza mayor o de emergencia que se consideran en los estándares establecidos. Aquí también va a ser lo mismo, ¿no es cierto? Va a haber un nivel de un estándar mínimo a cumplir por el comité, y ese nivel en el fondo es el que va a estar traducido en tarifa, y eso es el que el usuario puede cobrar, no puede en el fondo reclamar por algo superior. ¿Y eso va a ser caso a caso? La fijación de tarifa, así como está establecida la ley, dice que va a ser caso a caso. Y el estándar o eventualmente también se pudiera hacer que en el fondo se pudieran agrupar, dice, realmente pudieran agruparse servicios similares para poder aplicar un plan tarifario común. Pero está establecido en la Ley General de Servicios Sanitarios Rurales que va a ser caso a caso. Es decir, que aquí ya no existiría la situación que ocurre en Kelly en este minuto, que la APR le está entregando a la comunidad agua con sal, agua salada en la práctica, y más encima sigue pagando la tarifa a la gente de manera normal, siendo que esa agua no la puede tomar y la usa para lavar la ropa, para bañarse, pero igual está produciendo un daño a sus artefactos eléctricos, electrodomésticos, digamos. Esas situaciones ya no podrían ocurrir bajo esta nueva legislación. Claro, bajo esta nueva ley se pretende evitar llegar a esos escenarios críticos, ¿no es cierto? Y por eso es muy importante que en forma preventiva cada comité haga una lista de chequeo, un análisis FODAS que se llama, de fortalezas y debilidades, de tal manera de brindar apoyo ahí donde haya algún problema eventual que se esté en la etapa temprana, ¿no es cierto?, esté generando alguna alerta, de tal manera de evitar ese tipo de situaciones como se señala que está afectando a Keilen. Esos escenarios van a ser cubiertos por el ámbito fiscalizador de la superintendencia. Nosotros hacemos mucha fiscalización preventiva y muchas exigencias al fiscalizado, de tal forma que él mismo se autocontrole. En el fondo, el mismo criterio que opera en las ciudades urbanas también es aplicable al ámbito urbano, rural, en donde se pretende que el controlador, el operador, el licenciado, que se va a llamar, ¿no es cierto?, él mismo esté revisando en forma preventiva su sistema y nos traslade a aquellas situaciones en donde claramente se puede transformar en un problema. Eso es
una labor que va a ser exigida por la superintendencia a través de oficios de instrucciones, de que nos señalen cuáles aquellos son situaciones de riesgo que pueden ocurrir en el tiempo para poder corregirlas a tiempo. Claro, sí, porque es súper lamentable esa situación, porque en la práctica ni siquiera puede ser cubierta o hacer un reclamo por la ley del consumidor en este caso, para la situación puntual de Keilen. Ya lleva más de un año en esa misma situación. Otra consulta que a mí me parece importante igual es el tema de la capacitación a la gente de las APR. Y cuál va a ser el nivel de capacitación, porque sabemos que en el mundo de la APR son gente de las zonas rurales y el nivel educacional es muy dispar. Hay gente que está bastante empoderada, con muchas capacitaciones, pero hay gente que está recién involucrándose, tiene baja escolaridad, entonces va a haber una capacitación de parte de ustedes también bajo esta mirada. Sí, nosotros tenemos contemplado nuestro calendario de puesta en marcha de esta ley a 3 años plazo, el reunirnos con las comunidades para que primero nos conozcan, saber estas mismas inquietudes y más en detalle, ¿no es cierto?, para que la plasmen dentro de estos encuentros. Queremos brindarle la seguridad de que nuestra labor está en la búsqueda de un servicio que se garantice la continuidad. Primero, la calidad del agua potable, ¿no es cierto?, de la continuidad. Y con sus representantes vamos a mantener comunicación fluida. Esta jornada de encuentro pretendemos que también hacerla en conjunto con otra entidad pública que está definida su ámbito de fiscalización en la ley, que es la Seremi de Salud. Cumple un rol también, igual como lo cumple en la ciudad urbana, tiene un rol en la calidad del agua potable, cumple un rol porque hay exigencias específicas ahí. Entonces no nos cabe duda que va a ser importante que en estos encuentros participe esa entidad, y más aún, ¿no es cierto?, la dirección de obra hidráulica o la subdirección, para que cuando haya inquietudes que no la pueda responder un servicio como nosotros, por ejemplo, el otro servicio que brinda esa asesoría la puede entregar información valiosa en ese momento, ¿cierto? Pero ese esquema de trabajo lo tenemos contemplado acá, con cada solicitud que nos llegue de reunión, la tenemos que, sin duda, va a ser un nexo importante que vamos a crear con la comunidad para efectos de poder resolver sus inquietudes. Bueno, Juan, se nos acabó el tiempo, nos pasamos un poquito incluso. Te agradecemos la disposición para venir a aclararnos todas estas dudas respecto a esta nueva ley de servicios sanitarios rurales. Gracias por acompañarnos hoy día. No, gracias por la invitación también. Para nosotros debo señalar que es un ámbito nuevo. Hay muchos aspectos que no conocemos del ámbito rural, así como también en el ámbito rural las comunidades dicen que no conocen nuestra labor. También nosotros vamos a ir trabajando en conjunto y fue bastante importante conocer las inquietudes desde ya, antes que salga el reglamento, porque tenemos que prepararnos todos porque esto llegó para quedarse y era importante que esto sucediera y se definiera legalmente este marco regulatorio, para nosotros también no nos quepa duda de que nos genera nuevos desafíos, más importantes todavía aún que los que ha hecho la superintendencia hasta el día de hoy. Y Diela, también muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en el programa. Sí, esperamos que esto haya sido un aporte realmente para los dirigentes de APR, para la gente que vive en los sectores rurales y que ven de repente con temor esta nueva ley, porque hay como falta todavía bastante que conversar e información con todo lo que aún tiene que salir. Así que muchas gracias por la asistencia, don Juan, siempre dispuesto a informar a la comunidad. Bueno, y nos despedimos también de nuestros televidentes y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de El Poder de tus Derechos.